Buenas tardes con todos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado, chicos, esta semana? Mm, mm. Buenas tardes, Jesús. ¿Quiénes están? Denison y Jesús. Bueno, esperaremos un momentito más. No sé por qué sus compañeros no se han conectado todavía. Imagino que ya deben estar por conectarse. Esperamos un momentito para empezar.
Bien, chicos, ¿qué tal? Coméntenme cómo han estado. Seguimos con esto de la pandemia. Acá en Arequipa, ciudad también, los contagios están muy elevados. Estamos un poco complicados. Tengo familia que son profesionales de la salud y, y se han enfermado por estar en contacto directo con el virus, ¿no? Y de todas maneras es una situación difícil, porque es una preocupación constante. Cada vez está más cerca a nosotros. Han estado enfermos gente muy, muy cercana a mí. Mi, mi cuñado, mis suegros, amigos, en fin, espero que ustedes estén bien y ninguno de ustedes se haya contagiado. Hasta ahora yo no, gracias a Dios, no me he contagiado, mi hijita tampoco, pero siempre con la preocupación de que nos podamos contagiar más adelante. ¿No? No ingresa nadie más. Buenas tardes, Denilson. Así que sí, esperemos que esta pandemia, ojalá esperemos que esta pandemia pronto nos deje y volvamos a la normalidad. Dios mediante. Hola Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ángelo, buenas tardes. ¿Qué tal? Creo que hoy día nos hemos demorado un poquito para ingresar a las clases. Así que vamos a dar todavía unos minutitos. Estaba resfriada. Pensé que era COVID, pero no, felizmente. Ahora todo el mundo un pequeño resfriado piensa que es COVID. Como que nos alarmamos un poco, pero no. La entrada hay que estar tranquilos. Bien, 2 minutos más y vamos a arrancar, porque si no se nos pasa la hora. Luigi, buenas tardes. No te lo eché. Buenas tardes. 3, 4, 5. Sí, 2 minutos más y vamos a arrancar. El día de hoy tenemos un tema bonito. Vamos a hablar sobre los helados, los famosos helados gelato en italiano. Bueno, que se atribuye mucho también su origen a esa ciudad de Italia, a diferentes ciudades de Italia. Así que vamos a esperar.
A ver. Angelo. Bueno, chicas, vamos a empezar. Vamos a compartir pantalla para que puedan observar bien. Las... alguien acaba de... Buenas tardes, Ariana. Bien, como les comentaba, hoy día tenemos un tema bastante interesante. Bueno, divertido en realidad, porque obviamente se puede jugar con colores, texturas y demás. Este, Vamos a hablar el día de hoy sobre los helados. Dame un momentito. Ahí estamos. Bien. Bueno, les quiero comenzar comentando un poco sobre historia del helado, ¿no? Bueno, el origen del helado viene a ser muy antiguo. Algunos este, se lo dan el origen, digamos, se lo retribuyen a los chinos y otros a los romanos, ¿sí? Pero nuevamente Europa viene a ser como que el lugar principal donde una preparación, como en el caso de los helados, se da a conocer a nivel mundial, ¿no? Porque hay que recordar que por ahí tenían tecnología más moderna, facilidad de transporte, a diferencia de otros lugares. Entonces, en el año de 1660, el italiano Procopio es el que inventó una máquina que homogeneizaba las frutas, el azúcar y el hielo. Él, al mezclar todo esto, podía obtener una crema helada similar a lo que conocemos ahora como un helado de hielo, ¿no? Este, digamos que el helado primitivo, o el primer helado que se da a conocer, es el sorbet o sorbete, que es el que les digo que está hecho a base de frutas, un poco de agua, azúcar. Bueno, en vez de agua, hielo, perdón. Fruta, hielo y azúcar, eso viene a ser un sorbete. Entonces, digamos que este fue uno de los primeros helados, ¿no? Pero para hacer antiguamente estos helados utilizaban la nieve, tal cual, fruta y miel. Inclusive mandaban a traer la nieve de los Alpes para poder hacer esta bebida, la llamaban como que una bebida helada, ¿no? Y bueno, también les comenté que se les atribuye la creación del helado a los chinos, este, muchos siglos antes de Jesucristo, ya que ellos también mezclaban la nieve de la montaña con miel y frutas, ¿no? Este,
en la corte de Alejandro Magno se enterraban en la nieve ánforas conteniendo frutas mezcladas con miel para conservarlas mejor y se servían heladas. También ese vendría a ser que algo primitivo, ¿no? Y bueno, Procopio, que es el que inventó la máquina del helado, abrió un café, Prócope, donde se servían cafés y helados y así lo volvió popular, conocido entre todos los italianos, ¿no? Y bueno, básicamente esa es una pequeña introducción sobre los helados. Los helados, o llamados crema helada, bueno, es un alimento congelado que por lo general se hace de productos lácteos, es como, tales como la leche o crema de leche, ¿sí? Y bueno, normalmente se van a mezclar con frutas, otros ingredientes y sabores, ¿sí? Normalmente se va a endulzar con azúcar, saborizantes, edulcorantes o miel. Antes una imagen de un helado. Ahora la tendencia de los helados y en realidad de todo lo que es gastronomía, son cosas saludables, hacerlo lo más saludable posible. Si bien es cierto el helado, sobre todo el que contiene leche, crema de leche y azúcar, son helados altamente, con altos niveles de carbohidratos, ¿no? Entonces, el hecho de ponerle algo de frutas y cosas saludables, si bien es cierto, no va a bajar el nivel calórico del helado, pero te va a aportar pues más vitaminas, ¿no? El comerlo con frutas a comerlo solo o con carbohidratos como el barquillo, ¿no? Entonces, la tendencia ahora es hacerlo todo lo más natural y saludable posible. Eh, Aparte de lo que les comenté de la crema de leche, la leche, endulzantes y demás, también se le puede agregar otros ingredientes como las yemas de huevo. ¿Por qué las yemas de huevo? Porque las yemas de huevo van a proporcionar un poco más de esponjosidad a la preparación. Y algunos agregan sin batir y le va a agregar también mayor estabilizante, porque recuerden que tienen proteínas que van a cumplir esa función. Bueno, aparte de las yemas, también se le puede agregar nueces, frutas, frutos secos, chocolate, trozos de galleta, yogur y algunas sustancias que van a estabilizar la preparación. Y hay un helado muy famoso que lleva almendras. Es muy, muy rico porque es un helado de vainilla con almendras caramelizadas y lleva un jarabe de almendras también. Es un helado que no tiene un sabor muy intenso como el chocolate, por ejemplo, o el mango, pero tiene un sabor fino, digamos, delicado y es bien agradable. También hay otro helado que es uno de mis favoritos, que es el helado de pistacho. El pistacho viene a ser familiar de las nueces. Es una semilla verde que tiene un sabor muy peculiar, muy característico. No es muy intenso, pero se logra reconocer. Es bien rico también. Se usa tanto para lo dulce como para los salados. Más para lo dulce, ¿sí? Pero se puede usar de las dos formas. Bueno, entonces como les comenté, también se le agregan otro tipo de ingredientes según la preparación del helado, como los que les acabo de mostrar. Bien,
ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de helado, ¿no? Bueno, podríamos empezar por la crema batida helada o el helado de crema, ¿sí? O helado cremoso, barquillo, mantecado. Cualquier postre congelado con diversos porcentajes de materia grasa, láctea o vegetal. ¿Eso qué quiere decir? Todas estas preparaciones que llevan diferentes nombres, bueno, son muy similares porque en todas estas se va a llevar un porcentaje, ¿no? Una parte de grasa láctea o vegetal. En el caso de grasa láctea estaríamos hablando de la crema de leche, ¿no? Entonces, el uso de este ingrediente va a generar un helado cremoso, ¿no? Em, el porcentaje de materia grasa que se utiliza para este tipo de helados puede variar según las regulaciones de cada país, según la fórmula de cada helado, de cada heladero, ¿no? En Argentina, por ejemplo, más del 6%. Colombia, Ecuador, Venezuela están entre el 8% y 10%. México, Estados Unidos, más del 10%. Eso quiere decir que ese porcentaje que menciona ahí va a ser el porcentaje de materia grasa que utilizan para hacer los helados. Argentina es un país donde el consumo del helado es bastante grande. Acá en Arequipa no he visto una heladería como las que hay en Argentina. Mm, sí, pues, y el Arti nomás vendría a ser lo más similar. Pero ya hay heladerías grandes, no saben la cantidad de helados que hay, todos son artesanales y normalmente los venden por litro, un cuarto de litro, medio litro, un litro y 5 litros de helado. La gente lo consume mucho. Recuerden que Argentina, por ejemplo, es un país de ascendencia europea, italiana, española, alemana. Entonces, en Italia al menos el consumo de helado es bastante grande también, ¿no? Entonces se ha heredado eso, ¿no? Eh, Acá en Perú ese porcentaje no es, si no me equivoco, no es el mismo. Me parece que es un poco más bajo porque también se regulan un poco el tema de calorías, ¿no? Aunque en la actualidad hay helados de diferentes, con diferentes porcentajes, ¿no? Según la preparación. Ahora, a diferencia de la diapositiva anterior que les hablaba de la crema batida helada o helado de crema, etc., de ahí vendría el helado en sí. Porque el helado en sí va a tener un porcentaje menor al 10% de grasa láctea o grasa vegetal. Y también va a tener menor contenido de azúcar o edulcorante. ¿Sí? Luego vendríamos a tener la natilla congelada. La natilla congelada viene a tener más del 10% de grasa láctea o vegetal y va a tener yema de huevo. La natilla es considerada un tipo de crema helada debido al alto contenido de grasa. ¿Sí? Tiene mucha grasa la natilla. Luego vendría el sorbete. El sorbete o sorbet en francés está elaborado generalmente con zumo de frutas o puré de frutas sin grasa láctea. El sorbet vendría a ser lo que les comentaba hace un momento, el helado en su estado primitivo. Es como que es la forma en la que primitiva en la que descubren un helado. ¿Se acuerdan que les dije que en China y los romanos también preparaban el helado a base de nieve? Bueno, juntaban la nieve y le agregaban frutas y miel, ¿no? Bueno, eso vendría a ser un sorbet.
antiguo, digamos, ¿no? El sorbet vendría a ser la parte light de todos los helados, no contiene básicamente calorías y no suele ser tan engordante como los otros helados, ya que está elaborado básicamente, como dice ahí, de puré de frutas, zumo de frutas, no contiene grasa láctea. Y el contenido de azúcar en los sorbets es mínimo. Inclusive algunos no le agregan mucho azúcar, ¿no? No contiene normalmente, bueno, si es artesanal no va a contener normalmente preservantes ni nada de esas cosas, ¿no? Este, en la pastelería se utiliza bastante el sorbet porque es de todos los helados me parece que es el más fácil de hacer. Normalmente, digamos, si quieres hacer un sorbet de mandarina, que me gusta mucho el sorbet de mandarina. Básicamente es zumo de mandarina con azúcar. Y eso lo vas a meter en tu máquina de hacer helados. Y bueno, con el movimiento y el enfriamiento se va a ir pegando a la pared de la máquina. Y tú vas como que sacando de ahí el producto. Poco a poco, poco a poco. Con un poco de zestes de naranja y queda bastante bien. Y es simple, ya no hay que hacer más cosas en el helado para obtenerlo, ¿no? Y bueno, luego del sorbet, y el sorbet, el sorbet se somete a un batido, así como los helados de crema, pese a que no tiene crema. Entonces dirían, Miss, pero ¿por qué se bate si no tiene crema ni nada? Simplemente el sorbet se bate. Ese batido que se da en la máquina de helado le va a generar untuosidad, le va a volver como una crema helada, literalmente, sin la necesidad de tener alguna materia grasa o leche. Queda bastante agradable. Bueno, ahora tendríamos el helado al agua. El helado al agua, como su nombre lo dice, no contiene lácteos de ningún tipo. Y va a contener agua, ¿sí? Azúcar, frutas y sabores. No contiene hielo, a diferencia del sorbet. El sorbet sí contiene un poco de hielo. Este no va a contener hielo, nada, porque al momento de prepararlo se trata pues de procesar el azúcar con las frutas y simplemente moldearlos y ponerlos a enfriar. En algunos países se permite cierta cantidad de leche, pero más que nada es por un tema de mezcla de sabores, pero en realidad no. Los helados industrializados algunos contienen, pero el helado al agua es helado al agua. Bueno, luego vendríamos a tener el pop o granizado. El granizado, ¿saben qué va a venir a ser? La raspadilla, lo que nosotros conocemos como raspadilla, o sea, el hielo picado. Ese es el granizado, diferente del sorbet, porque el sorbet pasa por un proceso de batido, digamos, y se va a hacer como una crema fría. En cambio, el granizado, es el hielo picado, ¿no? O finamente desmenuzado. Y simplemente a eso se le va a agregar alguna esencia, jugo de fruta o bebida alcohólica por medio de una máquina manual. Nosotros acá lo hacen de manera artesanal, ¿no? Simplemente raspan el helado y le agregan la esencia de, no sé, naranja, este, de fresa, de limón, y ya. Entonces, el pop granizado no viene a ser otro más que el- la raspadilla, que todos conocemos y que todos hemos probado.
alguna vez. Ahora, hay máquinas de raspadilla, han visto que gira y gira y gira y gira y sale todo cremoso, diferente al que está finamente desmenuzado. Bueno, eso vendría a ser un sorbet en realidad, porque está en constante movimiento, no una raspadilla. Bueno, según el mercado en el que nos encontramos. Chicos, ¿hasta hay alguna pregunta? Me olvidé. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, chef. Ok. Continúo entonces. Bueno, según el mercado actual en el que nos encontramos, priman, al menos en nuestro país, porque no somos un país muy heladero, digamos, con esas costumbres muy arraigadas. Pero según el mercado, priman los helados industriales, ¿no? Y bueno, los helados industriales se elaboran obviamente en plantas industriales y se va a hacer empleo de diferentes colorantes, saborizantes artificiales, sustancias estabilizadoras que van a permitir realzar el aspecto, la forma y el sabor, ¿no? Los helados industriales vienen a ser helados a los cuales se les ha incorporado una gran cantidad de aire. Por eso no sé si les ha pasado a esos helados industriales, que cuando los comen en dos mordiscos prácticamente el helado ha desaparecido y como que no sientes nada, porque más es el aire que tienen que el producto en sí. Entonces, estos helados, son básicamente para comercializar, entonces no hay mucho cuidado, por decirlo de una forma, en que te salga un producto como corresponde, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que los helados industriales sean feos, no, para nada, son agradables. Pero el objetivo de estos helados es otro, ¿no? Es simplemente vender, ¿no? Que se hacen producciones masivas, ¿no? Y obviamente el costo de estos helados es económico, ¿no? Es bajo porque son helados industrializados que no tienen mayor, digamos, complejidad de elaboración, ¿no? Luego, podemos hablar sobre los helados artesanales, que particularmente a mí me encantan los helados artesanales. Y en realidad me gusta todo lo que se refiere a ser uno mismo, ¿no? En cuanto a los helados artesanales, estos se van a elaborar en pequeñas fábricas, ¿sí? Eh, Todo el proceso de elaboración se va a cubrir básicamente con procedimientos manuales. Uno mismo los va a ir elaborando, ¿no? En su elaboración se van a emplear productos frescos, sí, porque normalmente en los helados industriales pues ya se tiene todo procesado, ¿no? En cambio, los helados artesanales no. Por eso la utilización de productos frescos. Ah, a diferencia de los helados industriales, no se van a utilizar saborizantes artificiales, ni colorantes, ni conservantes, ¿no? Porque justamente son artesanales y este, son artesanales y se consideran pues saludables, ¿no? Los artesanales van a tener menor aire incorporado que los industriales y van a tener un aspecto muy cremoso, no aireado. Ojo, hay diferencia entre tener aire y entre ser cremoso. Lo cremoso es más untuoso, más pesado, ¿no?
Hay muchos países que elaboran este tipo de, o que producen helados por este tipo de método, ¿no? Como Italia, Argentina, Alemania y Japón. Yo he tenido la oportunidad, como les comentaba, de vivir algunos años en Argentina y ahí pues pude degustar de la gran variedad de helados que tienen y la mayoría son artesanales. Y es lo que les comentaba, que los venden por un cuarto de litro, medio litro, un litro. Y el precio no es tan caro, digamos, ¿no? Y el producto que obtienes por lo que pagas es a uno. Son helados muy, muy ricos, la verdad. No he probado en otro lado helados tan ricos. En ningún lado. Acá en Perú, en ningún lado. Y ya que hemos hablado un poco sobre qué son los helados, su manera de producción y demás, ahora vamos a hablar un poquito del origen, que les hice una pequeña introducción al inicio. En cuanto al origen del helado, como les comentaba, se considera incierto, ya que, bueno, algunos le atribuyen el origen a los chinos y otros a los romanos, ¿ya? Eh, el concepto del producto final ha sufrido modificaciones en consonancia con el avance tecnológico, la generalización de consumo y las exigencias de los consumidores. Pese a ello, se puede fijar como origen probablemente el helado en la presencia de bebidas heladas, enfriadas con nieve o hielo, traídas generalmente por los esclavos en las cortes babilónicas antes de la era cristiana. Entonces se vuelve a hablar de la nieve, ¿no? Entonces es muy obvio que la nieve va a dar origen, ¿no? Al helado, pero todavía todavía no, y no se sabe, no se va a saber tampoco quién fue el primero que se le ocurrió meterle a su bebida nieve. Antes de Cristo, en el año 400 antes de Cristo, en Persia, un plato enfriado como un pudín o flan hecho de agua de rosas se asemejaba a un cruce entre un sorbet y un pudín de arroz. ¿Mm? Entonces ahí ya se da un poco a conocer esa mezcla media rara. ¿Mm? Este, y se obtiene eso, ¿no? Una mezcla de sorbet y pudín de arroz por lo untuoso, me imagino, por lo cremoso, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí ya hay un indicio, ¿no? De lo que vendría a ser el helado el día de hoy. Esta preparación se servía a la realeza durante el verano, obviamente para refrescarlos. Y los persas habían ya dominado ya esta técnica, que era de almacenar hielo dentro de grandes refrigeradoras, enfriados de forma natural, conocidos como yakchal. No es que tenían refrigeradores en esa época, pero ellos tenían pues construcciones, digamos, donde las enfriaban y eso vendrían a ser sus refrigeradores, donde ellos podían almacenar el hielo y tenerlo, ¿no? Esos almacenes mantenían el hielo recogido durante el invierno o traído de las montañas durante el verano. Trabajaban usando altos receptores de viento que mantenían el espacio del almacenado subterráneo a temperaturas frías. El hielo era luego mezclado con azafrán, frutas y otros sabores variados, ¿no? Bueno, el azafrán es una especie que se utiliza mucho, ¿no? En todo Medio Oriente, en Europa, ¿no? Y bueno, ellos utilizaban el azafrán bastante. También está la versión en la que indica que el rey de Macedonia, Alejandro Magno, y el emperador romano Nerón
enfriaban sus jugos de frutas y sus vinos con hielo o nieve que se traían de las montañas por sus esclavos, pobres esclavos que tenían que traer la nieve. Pero ellos también ya hacían uso de nieve o hielo que lo utilizaban en sus bebidas, ¿no? Por otro lado, se dice que en el siglo XVI se descubrió que el nitrato de etilo, ¿sí? Nitrato de etilo, se podía mezclar con la nieve e iba a producir temperaturas muy bajas, lo que influiría de manera importante en la fabricación de helados, ¿no? Entonces, simple, mezclan el nitrato de etilo con nieve y hacían que la temperatura baje más. Entonces, se podía emplear en la elaboración de helados. Mientras tanto, Catalina de Médici, que se casó con Enrique II de Francia, hizo que su cocinero llevara las primitivas recetas de helados a la corte francesa. Y así se guardó con mucho secreto, con mucho cuidado estas recetas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Como todo lo que va de un lugar a otro, siempre va a tomar una versión diferente, digamos, ¿no? Tú puedes ir a un lado con una preparación, pero siempre tu preparación va a verse influenciada por el medio, ¿no? En el que te encuentras, por nuevas ideas, nuevas presentaciones, a veces por mejorar o por adaptarte, ¿no? A lo que hay en ese nuevo lugar donde estás, las cosas van cambiando, ¿no? Y así pasó con el helado, porque en Francia, una vez que llegó a mano de nuestros queridos padres de la pastelería, ellos decidieron añadirle huevo a la receta. Y ojo, huevo crudo, no es huevo cocido. Hay varios helados que llevan el huevo crudo y tú te lo comes y no pasa nada. Entonces, ¿a quién le tenemos que agradecer esta idea de meter el huevo a los helados? A los franceses. Sí. Bueno, una nieta de Catalina se casó con un príncipe inglés y se encargó de llevar esta receta que Catalina y Enrique guardaban con mucho recelo. No, ella la llevó a Inglaterra, sí. Y es así como poco a poco se va difundiendo esta receta de esta nueva preparación muy llamativa para muchos, ¿no? Entonces primero comenzó en Francia, luego pasó a Inglaterra, se difundió por los diferentes países y ciudades de Europa para luego poder llegar a América durante la colonización, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Argentina tiene es- una gran variedad y conocimiento sobre la elaboración de helados? Porque justamente como les comentaba, Argentina es un país básicamente de migrantes, ¿no? Europeos. Y como ven, en Europa se difundió mucho el tema de los helados, entonces por eso, ¿no? En 1913 se inventó la primera máquina continua para elaborar helado, que estaba conformada por un gran cilindro de acero. El mismo estaba congelado por un equipo muy potente de frío y en la parte interior este, tenía un batidor con aspas impulsando por un potente motor eléctrico que mueve la mezcla continuamente hasta que dicha mezcla alcance la consistencia de una crema helada. No, bueno, obviamente esta tecnología a la actualidad ha mejorado muchísimo, pues, pero esto, digamos que viene a ser lo primitivo en cuanto a máquinas de helado se refiere, ¿no? Pero cumple la función, ¿no? La función para tener un helado untuoso, cremoso, era eso, ¿no? Ese movimiento constante que tenía que tener la mezcla.
Bueno, ahora vamos a hablar, ya me parece que es la última diapositiva. Les quiero mostrar un video de elaboración de helados artesanales. Y bueno, antes de eso vamos a hablar un poco sobre los aspectos químicos. El tema de helados, chicos, es un tema muy interesante, muy complejo y completo, porque se hace mucho uso de fórmulas químicas y demás. Es algo bien bonito y me gusta mucho. Hay libros enteros sobre helados. Bueno, pero yo he tratado de resumirles un poco para que tengan una idea, ¿no? Pero si alguien quiere mayor información, me dice. Es un, es un, es un tema muy bonito. Bueno, en cuanto a los aspectos químicos, el helado constituye uno de los triunfos de la tecnología de alimentos, siendo el aire uno de sus principales ingredientes. Sin aire, el helado no sería más que una nieve de leche, ¿no? Pero al darle aire al momento de brindarle movimiento, se va a convertir en un sistema coloidal de alta complejidad. Consiste en una espuma semisólida de células de aire rodeadas por grasa emulsificada. Sí, esta grasa es la que yo les digo que algunos tienen el 6%, 10%. Y bueno, junto con una red de diminutos cristales de hielo que están rodeados por un líquido acuoso en forma de sol. ¿Sí? Esto es lo que hace efectivamente la diferencia entre una nieve y un helado. El aire combinado con una baja temperatura de menos 40 grados y la grasa hidrogenada se transforma en un líquido a un espumoso sólido, ¿sí? Y al cual se le va a ir agregando sus saborizantes y estabilizadores, obteniendo así un delicioso helado, ¿sí? Entonces, consiste en que el aire va a bajar a una temperatura de de menos 40 grados centígrados y la grasa hidrogenada se va a transformar de líquido a un sólido espumoso, ¿sí? Y a eso se le agregan los saborizantes, los estabilizadores, o lo que se te tenga que agregar, y así se va a poder obtener un delicioso helado. Bueno, estas son las presentaciones de los helados artesanales. El que está acá, perdón, este que está acá es el helado de pistachos que tanto les digo, que es mava verde. Y bueno, este, estos vendrían a ser, yo creo que son helados semi artesanales por los colores, porque se nota que tienen colorantes. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta antes de pasar al video? ¿Todos están vivos? Todo ok, chef. Qué bueno, me alegro. Entonces, les voy a pasar un videito em, de helados, para que más o menos tengan una idea. Son helados artesanales, que es es lo más bonito de este tema, digamos.
Punto de venta. Carlos, mucha calma, por ejemplo, se mete atrás.
Bien, chicos, ¿alguna consulta, algún comentario hasta ahora por lo expuesto por mi persona y el video que han visto? Te hago una pregunta. Dime. ¿A qué se refería con producción masiva? La producción masiva es cuando produces en grandes cantidades. Normalmente las grandes industrias, por ejemplo, como Donofrio acá, hace producciones masivas. Producciones donde tu producto, valga la redundancia, va a ser generado en grandes cantidades, ¿no? Y normalmente cuando haces producciones masivas, normalmente, no en todos los casos, algo en tu producto pues
tiende a ser común, ¿no? A diferencia de las producciones pequeñas que ya le dedicas como que más tiempo y más cuidado en la elaboración, porque no es mucho lo que tienes que producir. Y normalmente cuando hacen producciones masivas, ya la industria está de por medio, la tecnología, de una manera considerable. ¿Alguna otra pregunta? No, eso nomás sería. Gracias, chef. De nada, Jesús. Hay otro videito que quiero que vean, porque el que han visto ahora es básicamente habla de una fábrica, ¿no? Una empresa que está pues hace muchos años en el mercado. Pero ahora quiero que vean cómo es, perdón, un rato. Ahora quiero que vean cómo es la elaboración de un helado más casero, más básico. Digamos, hay maquinitas ahora de helados pequeñas, donde haces 1 litro, 2 litros, hasta 3 litros de helado. Puedes llegar a hacer. No sé si es este el video, espérame. Ya. Sí. Bueno, bueno, Deme un minutito. No encuentro el video, pensé que lo tenía en la mano. Acá está. Ya les voy a pasar un video más, que es un helado casero, digamos, que se supone que es pues un poco más fácil de elaborar y que tal vez ustedes pueden hacerlo en sus casas también. Ahora sí, es este. porque es como una lado necesitamos.
1100 gramos de crema. Pues, sí, ¿sabes? Esa es la idea.
Pero en la paz. Vamos a pero me lo contaron. Voy a hacer ese plan 4. Ya, sí. Sé un poquito.
Bien. No se les va a caer. Y si tiene una potencia, siempre porque más. Siempre al menos. De mi montada.
Si quieren, integrado. Es para estar solo fue Juli, en una sé que van a quedar felices con esto. Que feliz.
Bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo con respecto al tema del día de hoy. Como les comenté, el tema de los helados también es un tema bastante variado, nos permite jugar mucho con sabores, presentaciones, y bueno, dependiendo del tipo de helado que hagas. Recuerden que hay el cremoso, el helado en sí, el sorbet, el helado de agua, ¿sí? Para que ustedes ya vayan repasando y vayan aprendiendo un poco más. Recuerda que cualquier consulta, cualquier duda que tengan, por favor me la hacen saber. Tenemos que terminar de coordinar cuándo se va a recuperar la clase perdida, por favor, chicos. Y nada más, los dejo, espero que tengan un buen fin de semana, bendiciones y cualquier cosita me escriben, ¿sí? Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chef. Hasta luego, chicos, cuídense mucho.